Muy bien, en nuestro segmento Vive Saludable, señoras y señores, contamos con la presencia más bien de la doctora Carla Mora, que nos va a hablar de los trastornos de déficit de atención. Doctora Carlita, ¿cómo le va? Mucho gusto, Ruin. Un placer, qué bonito que haya venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos compartir este espacio y hablar de temas tan importantes como el trastorno con déficit de atención e hiperactividad. Qué chévere, entonces comencemos a hablar de eso. ¿Qué es el trastorno de déficit? Bueno, hay que entender que es un trastorno neurobiológico que va a afectar la conducta, el rendimiento del niño y un poco de su conducta social, familiar. Entonces, hay varias cosas que debemos hacer. Ajá. Lo primero es que debemos diagnosticarlo adecuadamente y eso implica que debemos ir donde un psicólogo clínico, debemos hacer exámenes médicos y tenemos que hacer exámenes pedagógicos. Recordando que el TDAH puede ser con hiperactividad o sin hiperactividad. No me diga, o sea, puede ser o muy retraído o demasiado activo. Exacto, puede ser un niño con una conducta normal más bien, Ajá, sin necesidad de llegar a esta exaltación de su conducta que es de hiperactividad. ¿Y a qué se debe? No hay una causa específica. Se considera que pueden haber algunos factores genéticos que influyen. Es decir, si en la familia tuve un papá con hiperactividad o con TDAH, es probable que yo lo tenga. Ajá. Entonces, por ahí va un poco más encaminado explicando por qué se puede dar un TDAH. Como digo, bueno, hay que hacer algunas evaluaciones, valoraciones para considerar si tienes o no tienes, ¿no? Ahí tenemos muchos casos mal diagnosticados, entonces hay que hacer todo este proceso. Y ese es un gran problema, porque Por tenemos supuesto. dos escenarios. Tenemos el escenario en que el muchacho es demasiado tímido y el otro que es muy hiperactivo. Exacto. ¿Cómo un padre se da cuenta de que en verdad algo anda mal con el niño? Okay. ¿Cuáles son los síntomas que muestran que algo está mal? Ok, el primero, seguramente el más importante, es que no logra concentrarse en sus actividades. Ajá. Entonces, por más que yo te estimule, tu atención siempre se va a otro lado. Suena la puerta, pasó el mosco, se te cayó algo, ya no lograste concentrarte y concluir tus Eso pasa en el actividades. colegio todo el Eso tiempo. pasa en el colegio, eso pasa en casa. Y te mandan a llamar los profesores de... Por Su supuesto. hijo no hace caso. Claro que sí, Se los distrae por profesores. cualquier cosa. Exacto. Ahí ya hay una muestra de que algo Esa anda ya mal. es una muestra. Hay que entender que el trastorno con déficit de atención es un trastorno que inicia en la infancia. Está bien. No lo vamos a detectar en la adolescencia. No ¿En lo la vamos infancia a... muy temprana? Exacto. Se tiene el manual diagnóstico, el DSM-5, nos dice que antes de los 7 años tienen que haberse presentado los síntomas, ¿sí? Wow. Que se desarrollan a lo largo de la vida. Un niño hiperactivo, un niño con déficit de atención es un adulto hiperactivo, un adulto con déficit de atención, pero que es menor. Sí, entonces hay cambios importantes en la adolescencia, eres menos hiperactivo en la adolescencia, tiendes a mejorar un poco la atención por un tema de madurez cerebral. Entonces es importante, como digo, diagnosticarlo y hacer todo este proceso. Hay que ser muy minuciosos para no equivocarnos, porque hay niños que tienen conductas normales y les podemos decir que son hiperactivos. Entonces, claro, imagínate, por ejemplo, un niño que es hiperactivo, bueno, tiene la lógica que como está hiperactivo se distrae, pero el niño que está retraído, en cambio, es mucho más difícil, creo yo, de detectar. por supuesto. Lo que hay que entender es esto. Si un niño es excesivamente inquieto, es decir, no lo normal, los niños son inquietos, tienen que ser así, conocen el mundo. Pero si es excesivamente inquieto, yo te jalo, interrumpo las cosas, no mido el peligro, me lanzo de aquí abajo, y esa es una recurrencia, debería sospechar que algo puede estar sucediendo y entonces buscar ayuda pertinente. Generalmente en nuestro medio vamos al médico y el médico a su vez se encarga de hacer las siguientes derivaciones. Vamos al psicólogo, vamos a un psicopedagogo y entonces vamos reuniendo todas las características para entender que y ahí en van efecto, descartando también ciertas por conductas supuesto, normales, ¿no? por eso es importante De pronto el niño diagnóstico. en verdad es malcriado. Exacto, que hay también es problemas. Hay problemas de conducta, Ajá. no estamos educándole adecuadamente dentro del espacio familiar y entonces vamos haciendo un descarte y así llegamos hasta este punto de decir, sí, este es un niño que tiene un TDAH o no lo tiene un predominio hiperactividad, un predominio déficit de atención y es importante llegar a ese diagnóstico para que reciba buen tratamiento porque hay que entender que no todos los niños necesitan medicación, por ejemplo, que ese es otro estigma que tenemos. No hay un tratamiento definido.
No, Es dependiendo de cada exacto, de cada niño. caso. Generalmente los neurólogos ahora son un poco más minuciosos en esto. No les dan a todos los niños medicación. Les dan a los niños que tienen problemas muy grandes con su impulsividad, que pueden llegar a hacerse daño y hacer daño al otro por esto, porque no logran medir. Y eso puede, imagino que pase el tiempo y puede derivar en una patología más grave. Sí, en realidad, claro, lo que tenemos es que si no se controla, esta impulsividad cada vez va aumentando, ¿no? Cada vez puede ser mayor. Ahora, cuando llegamos a la adolescencia, tiende a disminuir porque el cerebro madura. Entonces, básicamente, ya con un diagnóstico podemos entender, necesitas medicación, ¿qué es lo más funcional? Hacer terapia conductual para mejorar el comportamiento ¿Qué es esa del niño. terapia? Ayudamos a moldear la conducta del niño. Está bien, cómo encaminar sus conductas a algo más saludable. Conversando. Exacto, hablamos. Con muchos niños funcionan técnicas de juego, del dibujo, que los niños logran expresarse. Yo no le puedo encerrar. Si yo le encierro, no me va a funcionar. Claro. Si tengo técnicas más abiertas, el niño se va a sentir cómodo, va a querer seguir viniendo y su conducta se va moldeando. O sea, la técnica de la chancla descartada totalmente. No funciona. En general, los psicólogos no Porque hay vamos mucha gente a que de verdad, recomendarlo. y lo digo en serio, porque por la ignorancia lo primero que hacen es este niño es malcriado y enseguida van a la agresividad. Por supuesto, y por Entonces eso... es ir directamente al médico. Exacto, es ir al médico, hacer las derivaciones oportunas y poder recibir el tratamiento más adecuado para el niño. Qué chévere, muchísimas gracias, qué agradable conversar con la doctora Carla Mora, justamente de este tema que es bastante común, que son los trastornos de déficit de atención. Doctora, muchísimas Muchas gracias, Robin. Muy Y amable. todos bienvenidos a los centros médicos Cruz Roja. Acuérdense que estamos en el sector de la Y, en entre la avenida 10 de agosto y la Y, y la prensa. La prensa. Ahí justamente, Ahí. otra vez estuve por ahí. Ahí, Muchas gracias, ahí doctora. estamos. Muchísimas gracias. Ahora nos Gracias vamos a con ustedes.